Bueno, en principio se trata de un proyecto que aborda la problemática de los elementos intangibles que tienen las empresas, que hoy en día, en muchas de ellas, son los elementos más importantes que forman parte de sus recursos, digamos. En algunas empresas tienen mucho mayor importancia los elementos de carácter intangible que los bienes tangibles. De ahí que la contabilidad de alguna manera tiene que dar respuesta a las necesidades informativas que se presentan con relación a estos elementos. Ahora bien, la contabilidad financiera, de acuerdo a sus reglas, a sus pautas de funcionamiento, no puede reconocer todos los elementos intangibles que tienen las empresas. En este sentido, pensemos en el conocimiento que reciben los empleados, en las relaciones que entabla la empresa con el exterior, que son ejemplos de elementos basados en conocimiento y que tienen carácter intangible y que no reúnen los requisitos para que la contabilidad los pueda reconocer y para que puedan luego figurar y aparecer en los estados financieros. Es por esto que se genera un problema informativo y por un lado, la contabilidad sí reconoce algunos elementos intangibles como activos intangibles, pero luego quedan una gran cantidad de elementos intangibles habitualmente englobados bajo la categoría de capital intelectual que no tienen reconocimiento contable. Bueno, esta es la problemática que abordamos en este proyecto, donde por un lado, como objetivos principales del mismo, nos proponemos analizar tanto los criterios, métodos y prácticas de valoración de esos activos intangibles que tienen reconocimiento contable, como las políticas y criterios de revelación de información que adoptan las empresas para justamente dar a conocer los distintos componentes que integran esto que se conoce como capital intelectual y que fundamentalmente está integrado por aquellos intangibles no reconocidos por la contabilidad. Este estudio, que tiene ese objetivo principal que acabo de mencionar, lo realizamos sobre empresas cotizantes en el mercado de capitales argentinos, tanto del panel general como del panel PYME. Y bueno, y tenemos otros objetivos específicos que acompañan al que acabo de mencionar y que por un lado también tratamos de analizar cuáles son los determinantes o aquellos factores que de alguna manera motivan a las empresas a revelar voluntariamente información sobre el capital intelectual. Y por otro lado, trabajamos en torno a la relevancia valorativa de la información que se revela y que un poco tiene que ver con esto de analizar si los inversores que operan en el mercado de valores toman la información sobre capital intelectual y sobre los activos intangibles reconocidos para tomar sus decisiones de compra y venta de acciones. Y si lo hacen, bueno, analizar cuál es el impacto que esa información puede generar en los precios de los títulos dentro del mercado de valores. Uno de los objetivos principales tienen que ver con mostrar la relevancia valorativa, o sea, qué impacto tiene en el precio de las acciones ciertas y determinadas variables de carácter contable, dentro de las cuales nosotros incluíamos al capital intelectual. Desde esa óptica, por un lado, encaramos una doble investigación. Una, en la medición del capital intelectual, teniendo en cuenta datos de la contabilidad financiera. Y otra, también provista por la contabilidad financiera, en las notas de los estados financieros y también en las memorias, basada en información de tipo cualitativa revelada en índices de revelación. Desde el punto de vista financiero, de información financiera, el mercado absorbía ciertos datos contables o le daba importancia a ciertos datos contables específicamente relacionados con una de las dimensiones del capital intelectual, que es el capital humano, y también la llave de negocio, pero no existen estudios concluyentes y estudios comparativos en donde
el capital intelectual en todas las dimensiones tenga relevancia valorativa. O sea, no solamente ese capital que trae el empleado, que se denomina capital humano, y que se va generando o ampliando a través de sus capacitaciones y de su devenir laboral, sino también las redes o estructuras que se generan dentro de la organización, denominado capital estructural, y la relación con los distintos grupos de interés de una organización a través de lazos de conocimiento, denominado capital relacional. Los resultados no dieron evidencias concluyentes, pero comparativo también con otros estudios, y más que todo en mercados de las características del mercado argentino, que es un mercado de capitales pequeño en términos del PBI, y también no muy desarrollado en términos de el manejo de la información. Por el otro lado, a través de los índices de revelación de capital intelectual, que es basado en información de tipo cualitativa, ninguna de las dimensiones resultaron importantes. O sea que el capital intelectual, en base a información de tipo voluntaria presentada por las empresas, no es relevante. También dentro de estas investigaciones hubo productos o producidos relacionados con la importancia del reconocimiento de los activos intangibles en la medición del patrimonio neto, y el direccionamiento a ciertas y determinadas actividades específicas como la actividad agropecuaria, y a los métodos de determinación del capital intelectual en aquellas donde no existe un parámetro, por ejemplo, como el valor de mercado y el valor contable para determinar esa diferencia, y se analizaron métodos como el navegador Scandia y métodos basados en valores actuales. Todas estas han sido nuestras producciones. Con Cecilia, como estamos vinculados a actividades de doctorado, nos han invitado a distintos países de Latinoamérica a exponer nuestros resultados, o sea que han sido, en cierta manera, exteriorizados de manera, creemos nosotros, satisfactoria.